La mejor experiencia académica la encuentras en Flaxo Ecuador. Postula para el Doctorado en Desarrollo Territorial 2019-2022. El objetivo de este programa es formar académicos que contribuyan al desarrollo territorial, desde una perspectiva integradora de economía, sociedad y ambiente. Inscripciones abiertas hasta el 3 de mayo de 2019. Pregunta por las becas de estipendio, asistencia financiera y crédito educativo. Más información en www.flaxo.edu.es. Antropología en 35 milímetros. Exposición con varios enfoques. Buenas tardes amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva transmisión de Antropología en 35 milímetros. Estamos transmitiendo desde www.flaxoradio.es y por supuesto también estamos a través de nuestra página de Facebook como Flaxo Radio y nos está retransmitiendo la página de Signo Comunicación Visual. Es un gusto muy grande para nosotros tener la posibilidad de llevar a ustedes este nuevo espacio de debate, de análisis. El día de hoy contamos con la participación de Alfredo Santillán Cornejo. Él es profesor investigador de Flaxo Ecuador. También es licenciado en Sociología, en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tuvo una maestría en Antropología en Flaxo Ecuador y un doctorado en Estudios Sociales por la Universidad Externado de Colombia. Ha sido profesor asociado de la Universidad Católica, también profesor, por supuesto, de Flaxo. Y aquí dentro de Flaxo ha coordinado varios programas académicos como la Maestría de Estudios Urbanos y la Maestría de Antropología. También es autor de varios artículos científicos, capítulos en libros y libros compilados en temas de imaginarios urbanos, segregación socioespacial, violencia e inseguridad urbana. Y por supuesto también otro de las líneas de investigación están el estudio de la vida urbana desde las subjetividades ciudadanas. Bueno, queremos decirles también que ustedes pueden escucharnos desde todas las partes del mundo a través de las distintas aplicaciones como TuneIn, por ejemplo. Solamente encuéntrenos como Flaxo Radio y ahí pueden acceder fácilmente a los contenidos que nosotros generamos desde el centro de Quito para todo el mundo. Bueno, el día de hoy hemos planteado un tema y es justamente saber ¿cuál es pues la cultura de Quito? ¿Cómo está compuesta? ¿Cuáles son los imaginarios que atraviesan a la capital? Y esto sobre todo porque de alguna forma a partir del 24 de marzo cuando se designaron las nuevas autoridades seccionales, en el caso particular de Quito hubo una cierta, resistencia con la nueva designación, con el doctor Jorge Yunda. Entonces ahí afloraron algunas situaciones, muchas que están ligadas a temas de clasismo, otros a temas de racismo. Entonces es importante justamente la presencia del profesor Alfredo Santillán para entender cómo opera la cultura respecto a estas decisiones políticas de gran nivel como son las elecciones seccionales. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho por este espacio y muy feliz también de compartir algunas ideas con toda la audiencia. Muchísimas gracias también por estar aquí en este espacio. Y bueno, primero, Alfredo, para iniciar, como decía, el día 24 de marzo, luego de que se conocieron finalmente los resultados, estuvo primero Jorge Yunda y Luisa Maldonado en los primeros puestos. Y para el caso de la alcaldía, para el caso de la prefectura estuvo Paola Pavón, pero en ambos escenarios, de alguna manera, las redes sociales estallaron, hubo una especie de histeria y muchos de los comentarios que se emitieron en redes sociales estaban destinados justamente a descalificar la victoria de Jorge Yunda. Incluso hubo algunas confrontaciones entre los del norte, los del sur. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue un momento bastante sintomático, diríamos así. Esto quiere decir que de alguna manera las sociedades siempre tienen
digamos, unos ciertos repertorios de organización de la vida, sean rutinas materiales o sean también ideas preestablecidas, ¿no? Las elecciones siempre son momentos de expectativa, son coyunturas extraordinarias, en los que de alguna manera se remueven todas las coordenadas de lo que consideramos establecido o esperable en términos sociales. Y en esta elección en particular sí produjo justamente una cierta conmoción por la sorpresa, ¿no?, del resultado electoral. Entonces, era un resultado, que era lo sorpresivo del resultado electoral, que iba en contra de todo lo que se había escuchado sobre pronósticos electorales, ¿no? Se pronosticaba una alcaldía favorita con un favoritismo bastante artificialmente construido. Uh-huh. Y de alguna manera, si es que había muy pocas dudas, digamos, sobre ese triunfo de la candidatura de Moncayo. Y en todo caso, nadie esperaba que, si no es esa candidatura, sería la de Yunda, digámoslo así, ¿no? Porque incluso la campaña había trabajado mucho sobre, de alguna manera, mostrar a Yunda como una suerte de amenaza, como un demonio de lo que no se quería, supuestamente, en la ciudad. Digamos, una campaña más que por virtudes propias, una campaña tratando de generar cierto miedo, ¿no?, cierto temor hacia Yunda, el temor a Yunda, ¿no? Y sorpresivamente tenemos el resultado con el triunfo de Yunda en una elección que, sí, en términos objetivos, es un triunfo con un porcentaje muy bajo, ¿no? El 23% implica que no es una mayoría, es claramente eso. Pero dada la fragmentación del voto, termina siendo suficiente para ganar, ¿no?, en términos de puramente matemática electoral. Y en ese escenario, claro, lo que vemos es unas primeras horas, primero sin resultados oficiales, y esto es importantísimo porque de alguna manera, ¿qué es lo que hace que los sentimientos tomen ciertas rutas? Es justamente la posibilidad de contar con cierta información, ¿no? Entonces, al no haber información precisa y al demorarse la información y al no hacer accesible la información, uno quería buscar datos en la página web del CNE y no había, estaba colgada la página. Entonces, hasta las 12 de la noche las horas empezaron a pasar y no se sabía qué pasaba. Entonces, la incertidumbre obviamente cambia el ánimo de las personas, aviva, digamos así, las sensibilidades y la emocionalidad. Lo que tuvimos es una profundísima, digamos, la sorpresa ya es una emoción, digamos, la expectativa primero, ¿no? Es una emoción inestable, ¿no? Puede irse hacia lo preestablecido, a lo esperable o no. Y el momento en que no se da lo esperable, no se da lo que todo el mundo había interiorizado, tenemos como una floración justamente de la emocionalidad, ¿no? La emocionalidad en el sentido de la construcción de afectos y desafectos, ¿no? Emoción no significa solamente afectos positivos, ¿no?, sino también justamente los temores, justamente las inseguridades también son emocionales, ¿no? Entonces, lo que vimos es justamente como un estallido social de un momento de afectación colectiva, ¿no?, entre la sorpresa y el rechazo, que fue lo que pudimos ver a través de redes sociales principalmente, ¿no? Y sí, en primera instancia, lo que todos detectamos un poco era esta descalificación del alcalde electo de Yunda a partir de una lógica clasista, racista, ¿no? Es decir, venir de sectores populares, no ser de las élites, no ser blanco, no representar un poco esta imagen de burgomaestre aristocrático que ha tenido siempre la ciudad. No es la primera vez, digamos. Lo primero que evocó la memoria instantánea de la ciudad en ese momento era la alcaldía del maestro Juanito, que venía también de la comunicación y que a partir de la comunicación había logrado un posicionamiento como figura pública, y eso como catapulta política, ¿no?
Y tuvimos una primera reacción como profundamente emotiva. Yo lo que he estudiado en esta ciudad es cómo se construye justamente su ordenamiento simbólico, no tanto su ordenamiento material, de eso hay mucho trabajo geográfico que nos dice cómo está organizada la ciudad, su estructura económica, social, política, administrativa, infraestructura, etcétera, ¿no? Sino me he preocupado un poco, como tú lo decías al inicio, en la presentación, por las subjetividades ciudadanas. Uh-huh. ¿Qué piensan, qué sienten los ciudadanos que viven en esta ciudad sobre su ciudad, ¿no? Más allá de los emblemas patrimoniales, más allá de todo el discurso de amor a la ciudad es una organización de sujetos desiguales y diferentes. Y la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cómo le damos sentido a que vivimos en una misma ciudad sujetos desiguales y diferentes? Uh-huh. Y en eso es una ciudad que tiende a una ubicación diferenciada de los sujetos sociales y piensa de alguna manera y está constituida en base a que hay un norte figurativo o simbólico y un sur también figurativo o simbólico. Entonces la primera reacción tomó en cuenta esa carga histórica y nos lanzó un poco una hipótesis de que el triunfo del nuevo alcalde se debía a la votación del sur. Claro, justamente decían que el sur había puesto al nuevo alcalde, pero primero partamos de hacer una definición general, brevísima, de qué son los imaginarios y cómo estos operan en estas decisiones que son trascendentales dentro de la vida pública. Los imaginarios, quizás puedo hacerlo más sintéticamente pensando que no son los imaginarios. Los imaginarios, ¿por qué? Porque tenemos un uso muy coloquial, muy de sentido común de la palabra y eso dificulta, digamos, su uso como concepto. En el sentido más común y coloquial, entendemos por imaginario una concepción o una creencia. Mi imaginario sobre un continente, la Antártida, por ejemplo. No conozco, pero me hago una imagen de ese continente y esa representación normalmente la creencia, como es una realidad, un fenómeno, una persona, una sociedad, un lugar, etcétera, se le suele utilizar como la palabra imaginario, ¿no? Pero el concepto de imaginario realmente es un concepto que tiene distintas vertientes. Hay una poderosa vertiente psicoanalítica que diferencia entre el imaginario, lo simbólico y lo real. Viene por la vía de Lacan sobre todo. Hay otras lecturas antropológicas del imaginario por la vía de Gilbert Durand, es un autor también que teoriza en otro sentido, no le hace una lectura psicoanalítica, sino más bien sociocultural al imaginario, ¿no? Imaginario como la manera que tienen las sociedades de proyectar su vida cultural, sus mitos, por ejemplo. Yeah. El estudio de los mitos son reflejo justamente de cómo una cultura imagina su existencia, ¿no? Hay otra vía por la vía de la filosofía política con Cornelius Castoriadis, ¿no? Que nos plantean justamente lo imaginario en el ordenamiento social y en la conflictividad del poder. Entonces hay distintas matrices teóricas sobre el concepto de imaginario. Cada una es diferente y tiene posturas propias, pero algo común que vale en todas estas teorías del imaginario es que el imaginario es un trasfondo. Es decir, no es la primera imagen que se te viene, sino más bien unas estructuras cognitivas de conocimiento, una estructura mental que te sirve para responder de inmediato, digamos, a cómo es el mundo, ¿no? Yeah. Entonces, el imaginario, en ese sentido, tiene una solidez. Es un imaginario de largo tiempo. No podríamos tanto hablar de un imaginario individual, sino más bien de un imaginario profundamente social y de largo alcance, ¿no? Gilbert Durand habla un poco del imaginario de la Edad Media, es decir, está pensando en que una época, 1000 años de la civilización occidental, tiene una forma de pensar con unos imaginarios sólidos, digamos, hasta que se derrumban, pero digamos, solo es para dar una cuenta de que son estructuras como de mediano, de largo plazo, no cambian de un día para el otro, ¿no? Dicho esto un poco, es pertinente la idea de un imaginario en el caso de Quito, y es como tomó forma la ciudad en un momento específico en la primera década del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, cuando dejó de concentrarse en el casco histórico,
propiamente el proceso de urbanismo y tomó el eje longitudinal, ¿no? El eje entre inicios del siglo XX, años 20 más o menos, ¿no? Entonces, ya cuando la ciudad va tomando esta forma, se instituye, a más de lo que era antes la ciudad, una zona norte y una zona sur, ¿no? Que luego será propiamente la planificación con el plan Odriozola, el que le da forma institucional a eso que ya existía en el territorio, ¿no? Una retirada de las clases, de las élites del centro hacia el norte, y una primera proyección del sur como un lugar destinado a las actividades tradicionalmente agrícolas, y luego a las actividades industriales y del transporte, el ferrocarril, etcétera, ¿no? Entonces, esa estructura longitudinal llega un momento, digamos, en el que se corresponde, digamos, cierto norte geográfico con cierta ubicación de clases. Y el sur geográfico también corresponde a ciertas clases populares, ¿no? No son las élites, sino las élites hacen este desplazamiento hacia el norte. Pero luego la ciudad se complejiza muchísimo y el norte tiene una periferia que no tiene las mismas condiciones ni las mismas ventajas. El sur se extiende, pero también se consolida una buena parte. Se extiende hacia los valles. Es decir, la morfología a partir de los 70 de la ciudad se descompone. La idea de norte-sur ya no deja de existir como un todo fácilmente reconocible. Sin embargo, seguimos refiriéndonos a el norte y el sur como totalidades homogéneas. Entonces, este es un ejemplo de cuando el imaginario toma vida propia, se desancla, digámoslo así, de la base material y empieza a operar en el plano de las significaciones. Y existe por la necesidad de que exista, no por una cosa anacrónica, sino que las cosas anacrónicas perviven porque sirven, son útiles en el presente para dar sentido a esto, dónde están las élites y dónde están las clases subalternas, ¿no? Entonces, el sur sigue siendo figurativo, simbólico de la subalternidad. Se puede decir que atrás de esto hay como una matriz, podríamos decir una matriz colonial dentro de la cultura, dentro de la manera de imaginar, de pensar, dentro de la cultura de los quiteños, tomando en cuenta por quiteños a las personas que residen aquí en este espacio de territorio, no como los que han nacido, sino las personas que viven, que habitan la ciudad. Porque aquí, bueno, Quito es la capital, ¿no? Entonces hay bastantes personas de provincias, bastantes personas extranjeras, pero de alguna forma ya se relacionan con la ciudad, pero ¿hay alguna estructura colonial en esa manera de concebirse los unos frente a los otros? Sí, hay una herencia colonial, y es una herencia colonial profunda. La colonización en los Andes en general toma una forma de organización territorial que es diferenciar pueblos de blancos y pueblos de indios. Es decir, eso implica asumir que en el espacio no existe la mezcla social, ¿no? Es decir, que hay espacios para cada grupo. Yeah. Entonces, esa es una matriz profunda, digamos, de organización de lo social y de lo territorial. Pero es una matriz siempre ambigua, porque los flujos entre los pueblos de indios y los pueblos de blancos siempre fueron intensos. Y porque los pueblos de blancos no solo son habitados por blancos. Este es un poco uno de los grandes hallazgos de todo el trabajo de Eduardo Kigman, por ejemplo, ¿no? Porque, claro, en la idea de que la ciudad es de los blancos y que el campo o los pueblos de indios es para los indios, lo que termina haciendo es invisibilizar la presencia indígena en la ciudad. ¿Quiénes son los aguateros? ¿Quiénes son los encargados de la limpieza? ¿Quiénes son los encargados del servicio doméstico? Son indígenas, pero no son pensados como digamos, aunque están y viven en la ciudad, no son invisibilizados, ¿no? Eso nos da una imagen falsa de una ciudad blanca o más blanca, cuando en realidad es una ciudad de mixtura. Uh-huh. Sin embargo, esta mixtura sigue, digamos, se piensa que estos personajes no están en la ciudad o no permanecen, o cuya presencia, si bien el servicio doméstico, por ejemplo, habita las mismas casas, los mecanismos de segregación en ese momento hacen que no sean pensados como
pertenecientes a la ciudad, sino la ciudad les pertenece a las familias aristócratas, ¿no? Ya. Este es un proceso que a inicios del siglo XX empieza a mutar justamente con el proceso de modernidad. Y desde ahí le surgen varias modernizaciones, la de los 20, la de la mitad de siglo, la de los años 70 con el petróleo, la tecnología y la globalización a partir de los años 90. Es decir, lo interesante siempre es cómo las modernizaciones no empiezan de cero, o no es un borre y va de nuevo, sino que se asientan sobre las estructuras anteriores, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tenemos en Quito, o en los primeros procesos de modernización, es justamente una mixtura entre una sociedad profundamente colonial. Una sociedad colonial es una sociedad estamental, ¿no? Donde no existen clases sociales, sino estamentos, ¿no? De eso depende el tributo. ¿Quiénes tributan? ¿Quiénes no tributan? Entonces, en esa lógica, a una sociedad de estamentos se le empieza a tomar forma como una sociedad más de clases, ¿no? Con una primera burguesía, con un primer proletariado, etcétera. Pero no deja de ser colonial. Ujú. Y más bien hace esta fusión de lógicas estamentales, racistas, basadas en la raza, con lógicas segregacionistas basadas en la clase, ¿no? En la idea de clase obrera. Y es un poco lo que venimos arrastrando. Por eso una manera de descalificar siempre al otro no es decirle solo pobre, sino longo. Claro. ¿No? Es decir, las dos estructuras, la estructura de clases y la estructura racializada, hacen lo que en una sociedad como esta llamaremos una estratificación social con múltiples variables, ¿no? Y de alguna forma, ¿cómo influyen todos estos imaginarios ya en cuestiones de desarrollo, que es un término que el grueso de la población aspira a tener ciudades más equitativas, más desarrolladas, con mayor inclusión? Entonces, ¿qué hacen los imaginarios? No sé si frenan este desarrollo o al contrario, pueden servir también para potenciar y desarrollar o mejorar cualquier situación que le hagan falta a las ciudades. Y en el caso concreto de Quito, por supuesto. Yo creo que si me ha interesado, digamos, justamente entender la lógica simbólica de las ciudades, estas dimensiones subjetivas ciudadanas de las ciudades, es porque me parece que justamente ahí se está jugando la significación, el sentido que le damos a la complejidad de la vida urbana, que nos implica tener que relacionarnos, compartir espacio con otros, iguales, no iguales a nosotros, ¿no? Esto es un reto para cualquier metrópoli, esto es un reto para cualquier asentamiento diverso, ¿no? ¿Cómo construir, digamos, sobre qué bases construir una relación democrática, una relación respetuosa entre las diferencias, digámoslo así, ¿no? No hay una sociedad, una ciudad donde todos sean iguales, ¿no? Y esto pasa un poco por el sentido más clásico de la idea de urbanidad, de metrópoli, que es el lugar donde se coexiste con extraños, ¿no? Como una de la pieza fundamental. Esto implica justamente cómo las distintas ciudades acogen esta opción. Si la ven como una posibilidad, digamos así, como un potencial de incorporar a la ciudad otras, muchas perspectivas, muchas formas de pensar, muchas formas de ver las cosas, o lo ven como una amenaza, ¿no? Hay momentos más o menos, digamos, no es tanto una opción entre el blanco y el negro, ¿no? Sino que ambas situaciones siempre más o menos coexisten, ¿no? En el caso de Quito, yo veo una sociedad bastante lenta en la asimilación de la diversidad. Es decir, los grupos realmente tienen que estar presentes mucho tiempo, muchos años, para dejar de ser vistos como extraños. Yeah. Es decir, la idea del chagra, por ejemplo, es decir, del provinciano de la sierra,
que viene a la capital. ¿Por qué se utiliza un término que distingue a ese ciudadano del ciudadano nativo? Digámoslo así, ¿no? Es decir, ¿por qué crear un término para diferenciar esa presencia en la ciudad? Entonces después ya no serán los chagras, sino la migración costeña, el costeño, ¿no? Después ya no será el costeño, sino el colombiano. Pero hay como una tendencia a diferenciar al otro en nuestra ciudad. De hecho, ese es una de las, digamos, es un sentido muy débil de capitalidad, lo que he sostenido yo. Es decir, este recelo, resistencia, mirar como amenaza a la incorporación de otros ciudadanos. La anécdota que cuenta Hernán Ibarra en sus trabajos históricos, para mí es decidora, es esclarecedora, ¿no? Cuando a mitad de siglo hay más o menos una presencia de población no rural, porque no viene exactamente del campo, viene muchas veces de otras ciudades, pero de ciudades más pequeñas, de Riobamba, de Ambato, etcétera, ¿no? Y la aristocracia quiteña, viendo que estos grupos tienden a organizarse y a organizarse en función de la provincia, los chimboracenses residentes en Quito, los tungurahüenses residentes en Quito, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, nosotros también tenemos que hacer la asociación de quiteños residentes en Quito, porque ya hay demasiados de todo es decir, es un ejemplo justamente de la idea de la asociación de quiteños residentes en Quito. Sirve como un buen termómetro para mirar qué tan, usemos un término contemporáneo, qué tan resiliente es la cultura de la ciudad a incorporar nuevas poblaciones. Y vemos que no es muy resiliente, que al contrario, tiende un poco al rechazo, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece siempre crítico en el caso de Quito, que siempre hay población que está de más, desde el discurso de la sede. Siempre hay alguien que no debería estar aquí, sean migrantes extranjeros, y así lo vamos viendo en el tiempo. Y siempre, en cada momento que hacemos un corte, hay zonas geográficas y hay poblaciones que son pensadas como, que son cuestionadas por estar aquí, ¿no? Esto no debería existir, o ellos no deberían venir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veo que es algo sistemático, no es una cosa de estos años o de la década anterior o de 2 décadas, sino que lo miramos a lo largo del tiempo. Y las propias poblaciones que después de lo que cuesta ser aceptado, también adoptan esa misma postura. Es decir, tampoco son receptivas de otras poblaciones, ¿no? Entonces, es este recelo, digámoslo así, esta cosa que mantener como sin contaminar, sin afectarse, me parece que es una de las problemáticas de identidad, y ahí es cuando estos temas que aparecen como secundarios muchas veces realmente cobran primer protagonismo, justamente porque el voto y la legitimidad de la política dependen justamente de cómo se proyectan estos puntos, ¿no? El tema de la identidad, el tema de sentirse parte de una ciudad. Son lo que le va a dar cualidad a la política. Es el desgaste, y entre otras cosas el desgaste de las figuras más aristocráticas, lo que hace que mucha población ya no se sienta identificada con ese proyecto de ciudad y por lo tanto tiene otras preferencias electorales. Hablando del sentido de capitalidad que acabas de mencionar, Quito tiene un débil sentido de capitalidad, entiendo. ¿Qué hacer para fortalecer ese sentido de capitalidad? ¿Será acaso que por ese débil sentido es que no se pueden consolidar los gobiernos, aquí los gobiernos municipales, como en el caso de Guayaquil, por ejemplo? Ahí en Guayaquil hay una tradición social cristiana que va llevando un proyecto de ciudad permanente y sigue heredándose, ¿no? En el caso de Quito, en cambio, es como que muy fragmentaria esa situación. Yo creo que Quito ha tenido políticamente una historia de alternancia en el poder.
¿no? Lo que no es malo en ningún sentido. Más bien me preocuparía quizás más esta imposibilidad de ciudades como Guayaquil de pensarse modelos alternativos, ¿no? De llevar cerca de 30 años, puede ser menos, bajo una misma directriz, ¿no? Quito en eso un poco hace un juego más de turnarse la alcaldía, lo cual no es debilidad en el sentido, sino más bien como una tradición de sucesiones, ¿no? Con reelecciones, pero también con alternancia, ¿no? Quizás lo que hemos vivido es justamente desde la segunda y última alcaldía de Moncayo, una idea donde las alcaldías no se reeligen, ¿no? Lo que no había pasado un poco en los periodos anteriores, ¿no? Y estas alcaldías que no se reeligen, la de Augusto Barrera, luego la de Mauricio Rodas, que ni siquiera entra a competir, digamos, por una segunda oportunidad, dejan esta sensación de alcaldías semifallidas, de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es parte de un proceso de crisis política de la ciudad. En eso coincido un poco con mucha gente que ve una ciudad en crisis, en el sentido de que no hay un liderazgo o no se notan liderazgos aglutinantes, capaces justamente de buscar consensos de convergencia entre las diferencias, ¿no? No se trata de solamente mayorías, minorías, sino de convergencias. Y entonces, claro, sentimos una ciudad que no está para nada, ni siquiera cerca a posturas de vanguardia, en términos ambientales, en términos de diseño urbano, en términos de movilidad. En fin, digamos, la sentimos como bastante retrasada a escala global, digámoslo así. No es una ciudad que se está planteando las cosas que se están planteando otras metrópolis, ni siquiera tan lejanas, digámoslo así, ¿no? Y en algún momento Quito estaba mucho más cercano a las ideas de vanguardia, sobre cómo conducir una ciudad con la idea de gobernanza, etcétera, que más bien ha ido perdiendo, ¿no? Eso, esta debilidad de liderazgos tiene muchas razones. El tema nacional, local, es una variable siempre en juego, ¿no? Lo que va pasando en el gobierno nacional repercute a veces para debilitar, a veces para fortalecer los gobiernos locales, y hace un poco que las fuerzas se reacomoden. Ahora, en el caso de Quito, a pesar de que hay esta alternancia, hay también ciertas inercias. Uh-huh. Hay ciertas líneas, digamos, que no se mueven en ninguna de las alcaldías, y es una ciudad con una profundísima tradición en la especulación inmobiliaria. Es decir, ese parecería un punto que nadie se atreve a tomar en serio, ¿no? Uh-huh. En eso una sociedad bastante inequitativa. Pero esta especulación parece que juega mucho más y se materializa con mayor evidencia en el caso del norte. Por ejemplo, en el caso de UNASUR, en el caso de, bueno, ya hacia los valles, a partir de la construcción del aeropuerto. Pero, o sea, parece que es en este lado de la ciudad donde se concreta más este tema de la especulación del suelo, de los bienes, y frente al sur. No estoy muy seguro, en el sentido de que hay distintas formas de especulación inmobiliaria, ¿no? Quizás un poco la que se hace más visible o la que más suele llamarse es la especulación vía las edificaciones de altura, uh-huh, ¿no? Las edificaciones de altura existen siempre que haya plusvalía. De lo contrario, nadie construye varios pisos si no es porque ese suelo genera las ganancias de rentabilidad que eso requiere.
Pero es más bien sistemático en todo el distrito metropolitano. Es sistemático en el sentido de que es una ciudad que crece muy por encima de las necesidades de crecimiento de la población. Entonces, pensamos que la población va creciendo y la ciudad tiene que necesariamente hacerse más grande. Pero vemos que el ritmo de crecimiento de la mancha urbana es mucho mayor que el ritmo de crecimiento de la población. Entonces la ciudad no está creciendo porque haya poco espacio para los habitantes, sino básicamente por la posibilidad de extraer renta del suelo, ¿no? Y esto es sistemático, incluso el metro es un elemento especulador porque va a cambiar el valor del suelo de todas las zonas aledañas a las paradas, y eso implica el sur también, digamos, ¿no? Probablemente no sea en la misma proporción y alcance los mismos niveles que las paradas que estén aquí en el centro norte, pero tienes un efecto especulativo hace rato bastante consolidado. Entonces, sí nos preocupa, a mí me preocupa mucho siempre cómo la densidad de la ciudad es siempre baja. Es decir, es baja en el sentido de que si dividimos el área para la cantidad de población, es una ciudad con muy baja densidad y sin embargo sigue creciendo, ¿no? Entonces, digamos, el mirar cuál es el mecanismo de producción de suelo urbano de esta ciudad es un tema que lo vemos siempre ausente en la discusión pública, ¿no? Es decir, nadie se atreve como a plantear fuertemente la recuperación de plusvalías, cómo el municipio puede recapturar esa riqueza que produce la obra pública y que termina en manos de actores privados. Eso se había intentado hace poco, pero creo que incluso dieron de baja la ley de plusvalía en el caso de Ecuador. Hubo también una manifestación por el tema de la ley de la plusvalía hace, ¿qué será? Unos 2-3 años en la Ruta Viva. Pero, por otra parte, no sé si siguen aún enfrentándose estas polarizaciones entre el norte y el sur en toda esta cuestión de la administración de la ciudad, en cómo también como ciudadanos nos miramos. ¿Qué pasa ahí? Sí, porque la ciudad se ha extendido ya no solamente longitudinalmente, sino también ya se ha expandido hacia los valles, hacia Tumbaco, hacia el Valle de San Rafael, hacia Calderón, Carapungo, pero no sé si sigue presente aún esta estructura dual del norte y del sur. Existe como una frontera activa, es decir, no es una frontera anacrónica que se quedó en el pasado, que era útil para la ciudad de los 50, pero que ya es contrafáctica. Yo creo que es contrafáctica en parte, sí, pero que sea contrafáctica, es decir, que la ciudad no está organizada en una lógica norte-sur, más bien todos los datos y todos los análisis nos llevan a una ciudad más bien organizada en una lógica centro-periferia, ¿no? En el lenguaje del municipio eso se llama el hipercentro, que incluye un poco al centro norte, al centro histórico, al centro norte y una buena parte del centro sur, que es una zona mejor abastecida, y las periferias, tanto al norte como al sur, como hacia las orillas, quedan un poco todavía con índices menores de calidad de vida, en pobreza, en hacinamiento, en servicios, en muchas cosas. Pero, sin embargo, no hacemos esa diferenciación, no decimos yo soy de la parte céntrica o yo soy de la parte periférica de la ciudad. No nos definimos así. No dices voy a salir del hipercentro, o no, yo vivo en la periferia. No utilizamos ese lenguaje, esas coordenadas no nos sirven, digamos, para hacer legible la ciudad, sino que la seguimos haciendo legible a partir de las nomenclaturas de los topónimos sur-norte, ¿no? Centro y valles, ¿no? Es un poco como está ahora organizada el mapa simbólico de la ciudad, no el mapa físico, ¿no? Ahora, ese es como un primer proceso de cognición bastante grueso. La gente reconoce esas áreas y las diferencia, ¿no?
Pero también, digamos, si profundizamos un poco en el conocimiento de la ciudadanía sobre la ciudad, está bien claro que ese conocimiento grueso también es más pequeño, más que pequeño, más detallista, y reconoce que no todo el norte es igual, ni que no todo el sur es igual. Entonces hay unos nortes y sures, ¿no? Que la gente habla cuando hace estas asociaciones. Es que el comité de pueblo es parecido a Solanda. Ah, ok, entonces no todo el norte es pelucón, pudiente y todo lo que está asociado al norte, y se reconocen otras, pero estas, digámoslo así, es una segunda capa de cognición. Esto es un poco difícil de explicar. El imaginario, por ejemplo, es un tipo de cognición primario que se capta por la asociación libre. Uh-huh. Si yo le digo a una persona, dígame lo primero que se le asocia cuando yo le digo un barrio, ese primer nivel de cognición es absolutamente, no es pensado. Yo no me pongo a calcular mi respuesta, sino que si pido una respuesta inmediata, el sistema primario es el que aflora, ¿no? Si yo le pido otro tipo de preguntas o busco indagar en un tipo de conocimiento menos tosco, menos grueso, digamos, sino más específico, también lo voy a encontrar, ¿no? Lo interesante del imaginario es justamente que aparece como estructura primaria de conocimiento. Y define, ¿no? En ese instante, claro, le otorga una característica a un sector, a una persona. Y luego yo puedo poner los matices y digo, bueno, es lo primero, pero también hay que ver otras cosas. Ah, ok, entonces ahí entramos como no es que el imaginario es lo único que existe, ¿no? Como sistema de cognición, sino que también escuchamos, sabemos, porque transitamos la ciudad, porque escuchamos, podemos decir muchas más cosas sobre, digamos, un barrio. Digo, el barrio X, peligroso. Ah, ok, ya, listo. Bueno, pero es que también hay, es decir, ese peligroso es el nivel primario, ¿no? Entonces, ahí podemos captar el imaginario cuando decimos, o el barrio X es pelucón, ya. Es ese nivel primario, ¿no? Después, no, sí es pelucón, pero no todos los que están ahí son pelucones, porque ahí vive también una persona que yo conozco y no es ricachón, entonces puedo empezar como a matizar la cosa, ¿no? El imaginario siempre aflora en tanto como subjetividad cuando está afectada por los afectos. Es justamente ahí donde se motiva este sistema más primario de cognición, ¿no? Y entonces, claro, uno no lo siente todo el tiempo, pero hay momentos como la coyuntura electoral en donde aflora así sintomáticamente, sin atenuantes, ¿no? Sin información, sin barreras de lo políticamente correcto. Ya después nos moderamos y sabemos que esto conviene, no conviene. Somos más analíticos con nuestro discurso, con lo que creemos, etcétera. Pero en ciertos momentos esos controles sociales se debilitan, como la incertidumbre, qué pasa y todo, y ahí vemos como esta estructura más cruda, ¿no? Más así en carne viva. Claro, o sea, es como que dependiendo de la coyuntura nos volvemos un poco viscerales, ¿no? Sí, correcto. Sí. Vamos ya poco a poco cerrando nuestro programa. Una última pregunta. ¿Y al final es el sur el que puso a Yunda o no? Según los expertos y los cálculos politológicos y territoriales, no. Sabemos un poco que el voto de Yunda es bajo, aunque tiene unos picos, digamos, un poco más consistentes tanto en el norte como en el sur, en el norte periférico sobre todo, ¿no? Y en el sur periférico también. Pero un poco lo que pasó fue esto, ¿no? Que el imaginario ciudadano de Quito lanzó esta hipótesis de que era el sur el que había puesto alcalde, ¿no? Los expertos, los académicos, salen enseguida a cazar el mito y muestra su falsedad. No hay tal triunfo específico, digamos, de Yunda en el sur que haga que la elección total se incline hacia allá.
Es decir, es como a la ficción la intentas desmitificar a través de datos reales y medibles, objetivos, con mapas electorales, etcétera, ¿no? Pero si pensamos en el sur como un sur simbólico y no salimos a contar los votos por parroquias, sino a lo que significa el sur para esta ciudad, ¿no? Tal vez la respuesta es sí, en el sentido de que el sur como lugar simbólico y figurativo que no se queda anclado en el sur, sino que representa las condiciones no favorecidas de la ciudad, que son tanto al norte, en las laderas y en el mismo sur geográfico, entonces sí pasa algo similar a eso, sí pasa algo cercano en el sentido de que hay un voto que ya no se identifica con las élites, que ya no encuentra en las figuras de las élites representadas tanto por Moncayo como por candidaturas como las de Solines, como las de César Montúfar, que un poco representan otros valores ciudadanos, y cuando uno mira la poca cercanía de esas propuestas, queda un poco la sensación de que sí hay un giro en la política en Quito, esta elección, que es las élites ya no tienen la capacidad de aglutinar el voto masivo y mayoritario. Y quizás eso se deba porque sumando la votación de Yunda con la de Maldonado, estamos hablando más o menos de un 40%. Y ambos representantes no son justamente de las élites tradicionales que ha habido aquí en Quito, ¿no? Sí, de las élites gobernantes no lo son, digamos. Claro, los dos tienen un pasado político y eso también no son outsiders que aparecieron en política, ¿no? Vienen de ser asambleístas en el gobierno de Correa. Sin embargo, son percibidos como no elitistas, no de las élites, claro, ¿no? Entonces... pero ahí juega también el imaginario. Sí, juega la idea de que justamente no son de las élites, ¿no? Ahora, yo no creo que la alcaldía de Yunda, soy franco, sea una alcaldía que represente las agendas políticas de los sectores menos favorecidos de esta ciudad. Al contrario, miro su plan el plan de campaña y no va por ahí. Y las acciones que ya más o menos van orientando su tampoco van hacia allá, ¿no? Entonces, por eso es ambiguo esta idea de que incluso en el plano simbólico sea del sur, porque no están ahí estas agendas, estas demandas de inclusión, digámoslo así, estas demandas de repensar territorialmente a la ciudad, no están ahí, ¿no? Sin embargo, yo creo que en este caso, la idea se adelantó a la objetividad y queda en el escenario quién pone alcaldes en esta ciudad, dónde está la votación. Y si antes se pensaba que la votación popular, la votación de los sectores menos favorecidos, se encarrilaba hacia las líneas de las élites, ahora es claro que no. Entonces queda un escenario muy bonito para desarrollarse en estos años hasta la siguiente elección, ¿no? Claro que sí. Ya veremos después del 14 de mayo, creo que... No, antes. Y en este mes mes ya, sí. El 14 de mayo creo que ya se ubican cada uno de las autoridades en sus nuevos cargos, así es que tendremos mucho material también para poder analizar y sobre todo ver si es que de cierta manera se logra tener una ciudad mucho más democrática y más inclusiva, que es lo que de cierta manera todos queremos, ¿no? Agradecemos muchísimo la presencia de Alfredo Santillán. Encantado, gracias a ti. Estaremos nuevamente con más información, con más entrevistas del día de mañana. No se olviden que estaremos con un programa, con un flaxo especial en relación al tema de Julián Assange con la profesora de la maestría de Relaciones Internacionales, que es Adoración Guamán. Así es que invitados todos el día de mañana a las 15 horas para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí en nuestro espacio. A ti, muchas gracias. Un saludo.